tal? Muy buenas tardes, Facultad de Derecho, muy buenas tardes, Universidad Nacional Autónoma de México, muy buenas tardes tenga el resto de Latinoamérica y parte de Europa que tienen el gusto de acompañarnos el día de hoy. Pues estamos transmitiendo para la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2013, donde pues nos encontramos gracias al apoyo de Editorial Tirán Lo Blanche, una plática muy interesante sobre el libro que ustedes están viendo, que es La jurisprudencia y competencia sobre delitos cometidos a través de sistemas de cómputo e internet. Un libro que hoy platicaremos con su autor, que es Cristos Velasco San Martín. No, pues es un gustazo de antemano tener la oportunidad de platicar contigo. Bueno, el gusto es mío, en serio que, bueno, primero, antes que nada es un placer estar aquí en la FIL, sobre todo ver toda la calidad de gente, de editoriales, pues es un mundo, ¿no?, de artistas, o sea, hay toda una gran fiesta aquí. Y sobre todo también me gusta el hecho de darles esta entrevista, sobre todo en la UNAM que le tengo un cariño muy especial, porque conozco a muchos académicos. De hecho también gran parte de mi licenciatura, mi investigación, bueno, pues tuve acceso a la biblioteca de la UNAM, ¿no? Aunque no estudié ahí, pero es un gusto. Doctor Cristos, me gustaría pues empezar a platicar sobre tu libro que hoy vienes a platicar dentro del marco de la Feria de la FIL y vienes a presentarlo como una novedad. Y me gustaría empezar a preguntarte por qué es hoy importante hablar, y sobre todo en la era de la sociedad del conocimiento, en una sociedad que pues hoy ya tiende más hacia lo electrónico, hoy hablar de delitos cometidos a través de sistemas de cómputo e internet. ¿De dónde surge la inquietud? ¿O ha sido un proceso de investigación que ya ha llevado años, o es como una realidad que también se tiene que ir expresando dentro del derecho? Yo creo que son dos vertientes. O sea, el libro fue una investigación académica, pero es hasta ahora cuando realmente se empieza a tener digamos, una aplicación práctica, ¿no? Sobre todo con todos los delitos que están aconteciendo a nivel internacional. Hay que tomar en cuenta que el ciberdelito es multinacional, entonces afecta a distintas jurisdicciones. Y al afectar a tantas jurisdicciones, pues todo el sistema judicial, el sistema administrativo debe estar preparado precisamente para hacer frente e investigar todo este tipo de delitos. Y cuando hablo sobre este tipo de investigaciones, también la coordinación, no nada más a nivel nacional, sino a nivel internacional, es base, ¿no?, para poder investigar este tipo de actos penales que tienen una repercusión internacional. Me llama la atención porque dentro del libro mencionas que hay como una gran vertiente que se está tomando sobre todos los delitos que se realizan a instituciones bancarias y como tú bien mencionas, ¿no?, es difícil encontrar el elemento territorial y el marco jurídico que va a regular sobre todo el marco de los delitos, ¿no? Entonces, por ahí, ¿dónde hay que empezar a analizar el fenómeno de los delitos desde la problemática de la territorialidad? Bueno, pues es un tema complejo, es un tema que se está discutiendo todavía en el seno de los organismos internacionales, principalmente en el Consejo de Europa, que ellos son los creadores del Convenio sobre Cibercriminalidad. Y es un instrumento, fue el primer tratado regional en materia de ciberdelitos. ¿Y qué es lo que incluye este tratado? Pues prácticamente son varias cosas. Que los países traten de unificar su legislación, tanto sustantiva como procedimental. Segundo, que crean medidas técnicas precisamente para investigar esos delitos. Y el tercer componente es la parte internacional, ¿no?, que tengan medidas de cooperación internacional para que puedan hacer frente a esos ciberdelitos. Obviamente, si lo aterrizamos ya a nivel nacional es muy complejo porque la mayoría de los países tiene su propia legislación. Y digo, los abogados sabemos que, bueno, existen una diversidad de sistemas jurídicos. Tenemos el sistema jurídico common law, civil law, tenemos mezclas de ambos, ¿no? Entonces también es importante que ese tipo de sistemas puedan evolucionar precisamente para poder hacer este tipo de investigaciones. Y el marco de referencia internacional es el convenio sobre cibercriminalidad, conocido como el Convenio de Budapest. En el libro comentas que hay un elemento también jurisprudencial, ¿no?, ya un elemento que ha llevado a la reflexión por parte de ciertos organismos. Me gustaría que nos contaras dónde surge la idea de estos organismos que pugnan por crear jurisprudencia en torno a estos delitos y sobre todo cómo hoy se tiene que empezar a pensar
en los delitos cometidos a través del sistema Internet? Pues mira, con respecto al tema de la jurisprudencia, conocido como tal, como lo conocemos en México, es distinto, ¿sí? Porque todavía no hay jurisprudencia. Realmente las investigaciones siguen siendo todavía a nivel nacional, pero cada vez tienen repercusiones en distintos países. Te voy a poner un ejemplo. Cuando un delito se comete, por ejemplo, en México, y a lo mejor el ciberatacante pues estaba quizá ubicado en Brasil, ¿no? Utilizando un servidor que a lo mejor está en Nueva Zelanda. ¿Qué país es competente para conocer de esos delitos? Entonces, yo lo que quiero llegar a esto es que precisamente el tema de la jurisdicción es muy importante, porque es así, es la parte sustantiva. Sin la parte de jurisdicción no puede haber una investigación. O sea, hay una investigación penal, pero son realmente los jueces, los magistrados, los que se adjudican esa jurisdicción y procesan los delitos, ¿no? En este aspecto me llama la atención también que dentro del libro existe como un orden internacional, ¿no? Un elemento cooperativo entre los estados para determinar esto, pero sobre todo, ¿cuál es la dificultad procesal que se encuentra en el marco de la internalización de estos procedimientos? Pues esa es una excelente pregunta porque, bueno, partiendo por la parte internacional, está el Convenio de Budapest y también hay algunos tratados de las Naciones Unidas, como el Tratado sobre crimen organizado. Por ejemplo, esos solo son ejemplos y muchas de esas disposiciones ya tienen cuestiones de jurisdicción, ¿sí? Que son realmente de alguna forma reflejan, la misma redacción. Y por ejemplo, a nivel nacional, pues tenemos el Código Penal Federal, ¿no? Donde se establecen reglas muy claras, muy específicas sobre cómo los tribunales deben de adjudicarse, ¿no? La competencia, que puede ser por territorio, por cuantía, grado, pero cuando hablamos de materia penal, pues es territorial. Y también, cuando hablo de territorio, yo creo que es un tema que vale la pena abordar, porque yo creo que ya el derecho penal debe de evolucionar, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de ciberdelitos. Ya no debe ser tan territorial, sino encontrar la mejor forma, que los países encuentren la mejor forma para adjudicarse esa jurisdicción y puedan realizar investigaciones en conjunto. Porque el cibercriminal pues también es de carácter internacional, ¿no? En estos ciberdelitos que se están teniendo, ¿quién va a ser el órgano de la investigación dentro de un marco internacional? ¿Cómo se determina? Pues a nivel internacional todavía cada país, ¿no? Conforme a su propio órgano, a su propia legislación, su propio sistema jurídico. Por ahí había alguna iniciativa sobre crear, ¿no? un tribunal internacional, una instancia supranacional que pudiera investigar este tipo de delitos. Pero realmente yo lo veo muy muy lejano, porque para poder hacerlo se tiene que hacer vía un tratado, y para poder celebrar un tratado se necesita el consenso de todos los países, y no es fácil. En este aspecto también hay como un elemento que subyace, ¿no? La averiguación previa dentro de los delitos, ¿cómo se va a llevar a cabo? ¿Va a haber un flujo de información de un país a otro? Si un país tiene conocimiento de este caso, ¿cómo va a ser el flujo de la información de estas averiguaciones previas en materia de delitos? Pues mira, ahí tocas un punto primordial. Digo, lamentablemente aquí en México, cuando me hablas de una averiguación previa, pues que es la parte medular de la investigación, realmente muchas autoridades nos hemos encontrado con que no están preparadas, ¿no? O sea, ni tanto tecnológicamente ni con los conocimientos jurídicos necesarios, la capacitación necesaria para entender por qué es necesario investigar ese tipo de conductas. Entonces se tiene que entender la tecnología, pues la parte internacional, qué es las mejores prácticas, qué es lo que están haciendo otros países. Pero yo creo que también la parte de capacitación es fundamental en la lucha en contra de la ciberdelincuencia.
¿En México ha realizado alguna mejora por obtener mejores peritos en materia de delitos cometidos a través del Internet? Porque, bueno, sin duda el elemento probatorio va a descansar en los peritajes y en la valoración de las mismas pruebas que se tenga para determinar que sea un delito o que se compruebe el hecho delictivo. Lamentablemente en materia probatoria, sobre todo en el ámbito penal, pues todavía no están reconocidas, por ejemplo, los medios de prueba electrónicos. En materia civil sí existe ese reconocimiento, pero por ejemplo en materia penal todavía no. Y ahora, bueno, pues tenemos la gran discusión que hay a nivel nacional, ¿no? Sobre la creación, bueno, que en estos días está por aprobarse el Código Penal, ¿no? Penal General, ¿no? Y pues por ahí, o sea, no es exactamente si va a tener disposiciones, pero valdría la pena que también se empiece a retomar este tema de la evidencia electrónica. Sobre todo, ¿cómo va a ser competente un Estado, como tú bien lo mencionabas? Un Estado, ¿cómo va a ser competente si un delito, como ya lo habías puesto, se realizaba en Estados Unidos, el operador se encontraba en Nueva Zelanda y bueno, había sido ejecutado en Brasil? Esta competencia territorial, ¿cómo va a determinarse o cómo se está determinando, como tú ya mencionabas, en otros países? Yo creo que también hay que partir de la base de que hay ciertos delitos, o sea, por ejemplo, escuchamos mucho sobre hackeos, cuestiones de robo de identidad, algunos delitos financieros que a lo mejor no tienen una repercusión internacional. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de delitos que atacan a la infraestructura crítica de un país, entendido toda aquella infraestructura que mueve un país, como por ejemplo las líneas aéreas, el transporte público, entonces realmente hasta que no pasa algo grave, es cuando el Estado empieza a tomar cartas en el asunto, ¿no? Entonces yo creo que es importante que México como país empiece a sacar este tema adelante. Y yo creo que una de las vías más convenientes es precisamente implementar el convenio de Budapest sobre cibercriminalidad, ¿no? ¿El convenio de Budapest en qué consiste o cuáles son los elementos principales que el estudiante o a la persona que está escuchando esto debería tener muy claros? Pues es el marco jurídico de referencia, como lo había señalado, a nivel internacional. O sea, prevé todas las medidas sustantivas, procedimentales que los países deben de implementar para formar parte de él, también la parte técnica, cómo poder realizar esas investigaciones. Y también tiene algo muy interesante que contiene el convenio de Budapest, es cómo proteger los datos, ¿no? Los datos que comparten las autoridades investigadoras o las policías, sobre todo, o por cómo poder tener acceso a la evidencia que se encuentra localizada en otro país. O sea, te voy a hacer una pregunta, o sea, por ejemplo, ¿tú crees que cuando un país hace una investigación a través de medios electrónicos se viola la soberanía? Es decir, se necesita que los países tengan un consentimiento para que aquel país, aun y cuando sea a través de un medio virtual, pueda hacer una investigación. Bueno, la pregunta yo creo que sería que sí, ¿no? No se debería invadir la soberanía, dado que pues es un principio básico constitucional de no violaciones, ¿no? Entonces, creo que desde ese punto de vista ahí no habría posibilidad de intervención, aunque fuera de manera por vía electrónica. Y eso es un ejemplo sobre todo de la mentalidad que existe, ¿no? En los abogados, pues no nada más en México, en Latinoamérica. Yo creo que esa mentalidad tiene que evolucionar precisamente para que se pueda llevar a cabo ese tipo de investigaciones, siempre y cuando también se obtenga el consentimiento, ¿no? Consentimiento del país que va a ser investigado, y eso se logra a través de la cooperación internacional. Doctor, pues que ha sido un gustazo platicar con usted, creo que deja muchos temas en la mesa y sobre todo el elemento de la lectura de su libro, ¿no? Sobre todo cómo hay que pensar o hay que interpretar la jurisprudencia y sobre todo cómo se va a delimitar y la aceptación de ciertos tratados internacionales que bueno, a partir del 2011 muchos en materia de derechos humanos solamente se ha incluido, falta un largo camino por resolver en el marco internacional y sobre todo por la inclusión de México en este marco regulatorio de cooperación multilateral.
Claro, no, te agradezco a ti y bueno, a mí nada más me gustaría señalar que aun y cuando el libro tiene pues gran parte del libro es jurídico, traté de redactarlo de tal forma que fuera entendible para otro tipo de sectores, ¿no? Como la gente que está en tecnologías de la información o estudiantes que nos están escuchando a través de este podcast. En general, toda aquella persona que está interesada o que ha sido, por ejemplo, víctima de un ciberdelito, ¿no? Entonces, este libro de alguna forma trata de enfocar qué es lo que se está haciendo a nivel internacional. Hago un estudio comparado de lo que han hecho países como Alemania, España, Reino Unido y Estados Unidos y analizo en forma comparada 7 países de Latinoamérica, incluyendo México. Pues muchísimas gracias, ha sido un gustazo y esperemos que a todos los dentro de la comunidad del podcast les haya agradado y pues nos estamos escuchando y nos estamos viendo. Muchísimas gracias nuevamente, agradecemos a Tirán Loblanch en esta en este sector de Tirán Monografías que está editando este libro, La jurisdicción y competencia sobre los delitos cometidos a través de sistemas de cómputo e internet, creado por el doctor Cristo Velasco San Martín. Muchísimas gracias y hasta luego. Especial porque conozco a muchos académicos, de hecho también gran parte de mi licenciatura, mi investigación, bueno, pues tuve acceso a la biblioteca de la UNAM, ¿no? Aunque no estudié ahí, pero es un gusto. Doctor Cristos, me gustaría pues empezar a platicar sobre tu libro que hoy vienes a platicar dentro del marco de la Feria de la FIL y vienes a presentarlo como una novedad. Y me gustaría empezar a preguntarte por qué es hoy importante hablar, y sobre todo en la era de la sociedad del conocimiento, en una sociedad que pues hoy ya tiende más hacia lo electrónico, hoy... ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Facultad de Derecho, muy buenas tardes, Universidad Nacional Autónoma de México, muy buenas tardes tenga el resto de Latinoamérica y parte de Europa que tienen el gusto de acompañarnos el día de hoy. Pues estamos transmitiendo para la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2013, donde pues nos encontramos gracias al apoyo de Editorial Tirán Loblanch, una plática muy interesante sobre el libro que ustedes están viendo, que es La jurisprudencia y competencia sobre delitos cometidos a través de sistemas de cómputo e internet, un libro que hoy platicaremos con su autor, que es Cristo Velasco San Martín. No, pues es un gustazo de antemano tener la oportunidad de platicar contigo. Bueno, el gusto es mío, en serio que, bueno, primero, antes que nada es un placer estar aquí en la FIL, sobre todo ver toda la calidad de gente, de editoriales, pues es un mundo, ¿no?, de artistas, o sea, hay toda una gran fiesta aquí. Y sobre todo también me gusta el hecho de darles estas entrevistas, sobre todo en la UNAM que le tengo un cariño muy. Hablar de delitos cometidos a través de sistemas de cómputo e internet. ¿De dónde surge la inquietud? ¿O ha sido un proceso de investigación que ya ha llevado años? ¿O es como una realidad que también se tiene que ir expresando dentro del derecho? Yo creo que son dos vertientes. O sea, el libro fue una investigación académica, pero es hasta ahora cuando realmente se empieza a tener digamos, una aplicación práctica, ¿no? Sobre todo con todos los delitos que están aconteciendo a nivel internacional. Hay que tomar en cuenta que el ciberdelito es multinacional.
entonces afecta a distintas jurisdicciones. Y al afectar a tantas